ella estará interviniendo, de lo contrario, pues solo está como apoyo en clase. Cualquier consulta, pues como se los indico, sí podrá intervenir. Entonces, en ese contexto vamos a empezar con un pequeño repaso de uno de los temas principales que se tuvo el día lunes 14. En ese contexto vamos a iniciar con lo que se habló el día lunes de los instrumentos de política, que en este contexto serían, tenemos tres, según instrumentos, tenemos políticas cuantitativas, políticas cualitativas y tenemos reformas fundamentales. Cuando nos referimos a políticas cuantitativas, nos enfocamos a esas modificaciones o variaciones introducidas en el nivel de los instrumentos ya disponibles en una economía. Un ejemplo de esto podríamos hablar de los precios, tasas de interés que se consideran políticas de proceso. Cuando hablamos de políticas cualitativas, nos orientamos a la introducción de cambios estructurales en la economía. En este contexto podríamos hablar de las nuevas figuras impositivas o modificando el peso relativo de los distintos impuestos. Se consideran estas políticas que son de ordenación. Cuando hablamos de reformas fundamentales, su fin es cambiar o modificar totalmente o en parte los fundamentos del sistema económico, sus bases esenciales de la organización socioeconómica, y estas reformas fundamentales pues se consideran que también son políticas de ordenación. El día lunes se habló de dos clases de políticas, según su nivel de actuación y según su nivel de temporalidad. Y para eso voy a necesitar su participación para ver si se recuerdan de de esa clasificación que se hizo el día lunes según la actuación y la temporalidad. En ese enfoque, no sé, Francisco, tú me podrías apoyar indicándome cuál sería una de las políticas que se mencionó el día lunes según el nivel de actuación. Francisco Alejandro. Perdón, Lick, es que sí estoy de oyente, nada más es que voy manejando, voy de camino a Lix. Ok. José Gómez. Alex, recuerdo que era con políticas macroeconómicas Es y correcto. microeconómicas. Sí, gracias. Sí, ambas se clasifican según su nivel de actuación. Las políticas macroeconómicas, pues si bien recordamos, ese centro de atención que se va a tener en estas políticas son los grandes agregados, ¿verdad? Y variables macroeconómicas que se relacionan con los grandes equilibrios de una economía, y siempre va a buscar esta política preservar y mejorar el bienestar económico colectivo. A diferencia de la política microeconómica, que centra su atención en la toma racional de decisiones por parte de esas pequeñas unidades económicas individuales, que son actuaciones de las autoridades que permiten más que todo influir o alterar esas decisiones individuales con el fin de modificar la asignación de recursos según su dimensión temporal. El día lunes se mencionó, la licenciada mencionó tres políticas en ese contexto de dimensión temporal. Luis Méndez, ¿tú me podrías apoyar con una política de dimensión temporal que sea explicada el día lunes? Si me escuchan, Luis. Ok. Adriana.
Gracias. Sí, en efecto, estas tres políticas se clasifican según su dimensión temporal. Cuando hablamos de esas políticas de corto plazo, que son las que abarcan de 18 hasta 24 meses, siempre van a ser de carácter coyuntural, pues toman como referencia eh, unos objetivos en términos de estabilidad de precios, el logro de una determinación de tasa de crecimiento o bien activar la demanda agregada. Cuando hablamos de esas políticas de mediano plazo, pues estamos hablando de esas políticas que abarcan de aproximadamente 4 a 5 años, ¿verdad? Que consideran acciones estructurales, acciones encaminadas a mejorar la distribución de la renta de un país o bien modificar las estructuras productivas, entre otras. Cuando hablamos de políticas a largo plazo, corresponde a un plazo mayor a 8 años, hasta 15 inclusive, ¿verdad? Busca influir sobre variables económicas y pueden orientarse a los mismos objetivos que las coyunturales. También se hablaba del día lunes de que esas políticas a mediano plazo, eh, indicaba la licenciada que si estaban eh, de 6 o 7 hasta 7 años, podrían tomarse como políticas de mediano plazo. En ese enfoque entonces les voy a estar eh, proporcionando un link donde hay unas políticas. Acá está el link en el chat. Me confirman por favor si lo pueden abrir. Si está libre, Edson. Ah, ok, Kenneth, gracias. En ese Google Forms hay 5 políticas que ustedes deberán de leerlas e indicar si son, eh, clasificarlas de acuerdo a su temporalidad y actuación, porque como se sabe, todo en la clasificación de temporalidad siempre van a tener esa clasificación también según su actuación. Entonces clasifíquenlas de acuerdo a los dos enfoques que ya vimos, y luego pues vamos a estar verificándolas con cada uno de ustedes para poder tener una respuesta bastante uniforme y podamos ya estar practicando para el primer examen parcial, ya que sin duda alguna este tema va a tener mucha relevancia en su primer parcial, y este tema es uno de los más eh, importantes en este capítulo 3, ¿verdad? Que es el poder identificar qué clase de política se está hablando en cuanto a su temporalidad y actuación, ya que es un tema que actualmente se ve mucho, ¿verdad? Entonces, empecemos a practicar con eso y luego, pues, con la ayuda de ustedes vamos a estarlas resolviendo. Entonces, vamos a ver, a las y 25 estaríamos regresando, o y media aproximadamente, para poder ver la respuesta de cada uno de ustedes.
Según veo, la mayoría ya respondió el Google. Entonces, para iniciar con la primera, Sebastián, ¿nos podrías apoyar leyéndola e indicar cuál es la temporalidad y actuación que le diste a la política número 1? Sí, Gracias. dice, un gobierno reduce las tasas de interés y aumenta el gasto público para estimular el consumo y la inversión durante una recesión económica. Yo marqué que era una política macroeconómica. Sí, gracias. ¿Y la temporalidad? ¿Sería a largo plazo? No. No, en este caso es a corto. Okay. En la política, la actuación sí está bien macroeconómica, ya que esta política pues se enfoca en agregados económicos, ejemplo, tasas de interés, gasto público, consumo, inversión, ¿verdad? Y busca influir en el equilibrio general de la economía durante esa recesión de la que se habla. Según la dimensión, es a corto plazo, porque se está aplicando para enfrentar una situación coyuntural que es la recesión, y busca objetivos inmediatos como estimular la demanda agregada en un periodo breve, típico de políticas anticíclicas, se podría decir, ¿verdad? Que estas políticas anticíclicas se enfocan o tienen un tiempo más o menos de 18 a 24 meses aproximadamente. Entonces, como el periodo es corto, entonces por esa razón es política de corto plazo. Gracias, Sebastián. Vamos a ver la segunda, no sé si nos apoyas, Kenneth. Gracias. ¿Qué tal? Sí, yo le puse una política macroeconómica, su temporalidad de largo plazo, ya que con relación a a las clases que se han impartido y a lo que he entendido, sería una política de largo plazo, ya que la implementación de subsidios, como bien lo dice el caso, a la educación técnica, busca mejorar el capital humano e incrementar la empleabilidad de los jóvenes desempleados, lo cual tiene efectos positivos estructurales y sostenibles en el largo del tiempo. También creo que la licenciada también lo mencionó, que este tipo de políticas no generan resultados inmediatos, sino que su impacto es de forma gradual a través de la fuerza laboral más calificada, si no estoy mal, y productiva. Entonces consideré, en dado caso estoy equivocado, me corriges, que es una política de largo plazo, porque también enmarca enfoques tanto microeconómicos de forma sectorial, aunque su temporalidad considero que se podría devaluar o se podría evaluar. Sí, gracias. Solo en el tema de la actuación, sí la veo como una microeconómica, porque se enfoca en influir en decisiones individuales, en este caso de los jóvenes desempleados, para modificar la asignación de recursos, que sería la formación de habilidades específicas de las que se hablan. Recordemos que las políticas microeconómicas, como aquellas que pretenden influir o alterar, ¿verdad?, esas decisiones individuales, como se habló en clase, con el fin de modificar la asignación de recursos, lo cual aplica perfectamente a esta política, ¿verdad?, de subsidios educativos. Solamente eso sería, que gracias. Entonces sería que la actuación sí sería una microeconómica.
Jonathan, no sé si nos apoyas con la tercera política. Jonathan Varías, perdón, sí, ya me recordé que hay dos. Ok, si no, la siguiente, para avanzar, Omar, nos ayudas con la tercera política. Gracias. Sí, con gusto, solo que no le tomé screenshot ¿cómo se llama? Solo mandé la prueba, Alex. Me puede solo leer Ok, la pregunta. indica, permíteme que te la leo. Un país establece un plan de transición energética con inversiones en energías renovables para reducir la dependencia de combustibles fósiles en 15 años. Y es un proyecto a largo plazo, le había puesto, porque estamos hablando que superamos la media y el proyecto va relacionado seguramente a objetivos del país a nivel general, pues a largo plazo, ¿no? Ok, sí, la temporalidad estaría bien a largo plazo, pero en cuanto a la actuación, ¿qué tipo de política sería? Ay, ay, ¿me puede refrescar el tipo de políticas que tenemos disponibles en el catálogo? Macros y micros. Ah, ok, sería macro. Es correcto. Gracias. ¿Y nos podrías dar un pequeño contexto por qué indicas que su actuación sería macroeconómica y su temporalidad a largo plazo? Si en dado caso Correcto, algún sí. compañero la tiene diferente. Gracias. Ah, va, correcto. Compañeros, ahí para tener el contexto es macro porque nosotros estamos definiendo un aspecto que vamos a cambiar una política de uso de combustibles fósiles. Estamos hablando de algo que va a afectar a toda la rama de transporte, de movilidad, de todo tema que tenga que ver relacionado al movimiento que hacen las personas por medio terrestre. Entonces, no estamos hablando de algo que va relacionado a un sector específico. No, estamos hablando de algo que va a afectar o impactar a nivel nacional, general. Entonces, cuando nos vamos a indicadores tan altos, hablamos de una política macro por la temporalidad y el objetivo que persigue, que es deshacerse de los combustibles fósiles, nos da también la segunda pauta de poderlo tener presente, de que los objetivos de la temporalidad va a ser siempre relacionada al tipo de política que voy a aplicar. Entonces, por ahí tomé la decisión, y Luke me corrige si todo bien. Gracias, Omar. Sí, para ampliar un poquito tu respuesta, recordemos que las políticas macroeconómicas se centran en esos grandes agregados económicos que buscan influir en esos equilibrios de la economía. Esta política de transición energética que se dio, que afecta variables agregadas como la matriz energética del país, de igual manera la balanza comercial, reduciendo sus importaciones, se podría decir, en cuanto a combustibles, y la estructura productiva a nivel nacional, lo cual es típico de políticas macroeconómicas, ¿verdad? En cuanto a la temporalidad, pues se identifica muy bien en cuanto a a los años que presenta la, la política. Entonces, ese sería lo más, eh, lo, por lo que se analizaría que sea a largo plazo, ¿verdad? Por el tema de que las políticas de largo plazo, que son mayores a 5 hasta inclusive a 15, ¿verdad? Gracias, Sería Luke. gracias, Omar. Sería la cuarta, entonces, Jonathan Varías. Gracias.
Vamos a ver, indicas que son macro y a corto plazo. El, Dice la número 4, se modifica la normativa laboral para flexibilizar contrataciones y despidos con el fin de reducir costos para las empresas. Eh, es una política micro. Las políticas micro, recordemos que se centran en influir o alterar decisiones individuales, ¿verdad? Con el fin de modificar esa asignación de recursos. Esta política, pues, modifica esas normas laborales que menciona y afecta pues directamente las decisiones de contratación y despido de las empresas con el objetivo de cambiar cómo se asignarán esos recursos laborales. En cuanto a la temporalidad, indicas que es corto plazo, sería una de mediano plazo, porque las políticas de mediano plazo son aquellas que abarcan de 4 o 5 años, recordemos, y están orientadas a mejorar la distribución de la renta o bien a modificar esas estructuras productivas. Esta reforma laboral, pues, que indica la política, flexibiliza contrataciones o bien despidos, ¿verdad? Busca cambios estructurales en el mercado laboral, ajusta ajustes coyunturales, se podría decir, de corto plazo, como activarse de inmediato. En un ejemplo, tal vez la demanda, ¿verdad? Aunque no se especifica tal vez el plazo, pero su enfoque en modificar estructuras productivas la ubica más que todo en esta categoría, ¿verdad? De mediano plazo. Es correcto. Jocelyn, no sé si nos apoyas con la última. Buenas noches, ¿está bien? Gracias. Dice, ahorita, permítame. Dice, un plan nacional de infraestructura vial con proyectos de 5 años para mejorar la logística y competitividad del sector agropecuario. Es una política de mediano plazo y es una política macroeconómica. En mediano plazo, porque nos está diciendo que son 5 años y bueno, la temporalidad es de 4 a 5, además de que tiene cambios estructurales, y macroeconómicas porque es en beneficio, un bienestar, perdón, busca un bienestar económico. En este caso, un ejemplo sería pues la construcción de una nueva carretera, ¿verdad? O lo que está explicando aquí que nos dice, una infraestructura vial. Gracias, Jocelyn, es correcto. Es una política macroeconómica, también una mediano plazo, indicaste, ¿verdad? Se me entrecortó la señal. Así es, a mediano plazo. Correcto. Sí, estaría bien. Esa sería la respuesta correcta. Entonces, les voy a dejar otras para modo de repaso para que las puedan resolver de igual manera tomando en cuenta su temporalidad y actuación. Las voy a estar, si las resuelvo antes, pues vamos a tratar de estarlas comparando un día de clases presencial antes de que dé inicio la clase, o bien si se da el espacio para un repaso antes del examen, ahí se podrán estar resolviendo para que ustedes tengan cómo practicar y puedan llegar con este tema un poco más claro a su primer parcial. Serían estas 6 entonces. Se las puse en el chat.
¿Alguien iba a consultar algo antes de presentar? Si no, no voy a poder ver el micrófono. No. Para continuar con la clase, entonces vamos a continuar con una presentación que se había quedado pendiente. Recuerdo la licenciada se había quedado por el tema de conflicto de objetivos. Para continuar, pues seguiremos con lo que es los puntos de vista teóricos, que están los conflictos de carácter fundamental, relaciones de complementariedad e independencia entre objetivos. Los conflictos, dos o más objetivos son realmente incompatibles entre sí. Las relaciones entre el desempleo y la evolución de los precios es un ejemplo habitual para este conflicto, ¿verdad? Tenemos también lo que es las relaciones de complementariedad, cuando en la relación de dos objetivos el logro de uno de ellos supone la posibilidad de mejorar simultáneamente al segundo. Un ejemplo claro de esto sería el crecimiento económico y el empleo. Y tenemos la independencia. Si el logro de un objetivo no guarda relación alguna con otro objetivo, pues es difícil de comprobarlo. Cuando hablamos de conflictos de carácter fundamental, estamos hablando de esa incompatibilidad que se puede haber en los objetivos. Ocurre cuando esos objetivos son realmente incompatibles. Un ejemplo claro de ello pues es la relación entre el desempleo y la evolución de precios, ¿verdad? A menudo reducir el desempleo puede llevar a un aumento de precios y viceversa. Cuando hablamos de la relación de complementariedad, estamos hablando de esa sinergia que deben de tener esos objetivos. El logro de un objetivo pues siempre va a facilitar o mejorar la consecución de otro simultáneamente en este contexto de relaciones de complementariedad. Apegado a ello, podríamos dar un ejemplo claro como lo que es el crecimiento económico y empleo que menciona, ya que un mayor crecimiento económico generalmente conlleva un mayor crecimiento de empleos. La independencia entre objetivos, el concepto claro de independencia pues es el logro de un objetivo no guarda relación alguna con otro objetivo. Entonces por esa razón es difícil de comprobarlo, ¿verdad? Este tipo de relación en la práctica. Tenemos también los tipos de vista de temporalidad. Las prioridades de corto plazo deben orientarse a objetivos a mediano y largo plazo, y los objetivos de corto plazo suelen ser incompatibles entre sí, pero también las medidas de corto plazo pueden no tener consistencia con las de mediano y largo plazo. Los vínculos que se pueden tener entre los plazos van enfocados a esas decisiones y prioridades del corto plazo, ¿verdad? Que no deben de tomarse de forma aislada, sino que deben de estar orientadas y alineadas con los objetivos que se persigan tanto a mediano y a largo plazo, como indica en el punto 1. Esto más que todo se enfoca en las acciones inmediatas que deben contribuir a la consecución de las metas futuras que se tengan previstas. En los conflictos e inconsistencias temporales que se dan en la incompatibilidad entre sí de estos, en el punto 2, entre estos objetivos de corto plazo, los objetivos inmediatos, tal vez como reducir costos rápidamente o aumentar ventas en un trimestre en específico, pues pueden ser incompatibles entre sí. Un ejemplo podría ser una política para aumentar ventas ofreciendo descuentos, por ejemplo, podría chocar con un objetivo de reducir costos. Entre corto y mediano y largo plazo, podríamos indicar que estas medidas tomadas para resolver conflictos de corto plazo no pueden
ser consistentes con esos objetivos, ¿verdad? A mediano y largo plazo. Un ejemplo claro de ello podría ser tal vez una decisión que soluciona un problema inmediato, como tal vez despedir personal para bajar costos, podría dañar la capacidad de crecimiento futuro o bien la sostenibilidad. Desde el punto de vista social, tenemos los objetivos económicos y objetivos sociales. En estos objetivos económicos nos enfocamos al crecimiento, al empleo, a la estabilidad de precios, y es un conflicto entre eficiencia y equidad, repartir sin crear y también repartir más de lo que se crea. Estos son medibles a mediano y largo plazo. Tenemos los objetivos sociales, que son la educación, la dotación de viviendas y salud. El logro de estos objetivos implica un costo de oportunidad. Se propone que se ajusten a la lógica económica para evitar desequilibrios. Cuando hablamos de objetivos económicos, como lo son el crecimiento económico, el empleo y la estabilidad de precios, existe una tensión fundamental, entre eficiencia en estos objetivos económicos. Ese es como que el conflicto clave, ¿verdad? Y la tensión que se puede manifestar entre eficiencia, que es la maximización de la producción y el crecimiento. Como contraparte tenemos la equidad, que es la de distribuir los beneficios de manera justa. Entonces esta tensión fundamental entre eficiencia y equidad se representa en un dilema donde el repartir sin crear representa intentar ser equitativo sin generar riquezas, y también tenemos el otro problema, que es el de repartir más de lo que se crea, que podría ser más que todo distribuir más de lo que se produce, lo cual es insostenible en la vida real. Cuando hablamos de este dilema, lo enfocamos en conflictos solo para medirse y evaluarse a mediano y largo plazo. Los objetivos sociales, un ejemplo claro de ello que se presenta en la diapositiva es la educación, la dotación de viviendas y la salud. La implicación que se da en este contexto es que estos objetivos tienen un costo de oportunidad. ¿Qué significa esto? Que invertir en recursos, invertir en los recursos en ellos, pues implica no poder usar esos mismos recursos para otros fines, como tal vez como inversión productiva o beneficios económicos inmediatos. Una recomendación, pues, en este contexto de los objetivos sociales, se propone más que todo que estos objetivos sociales se ajusten siempre a la lógica económica para evitar esos desequilibrios que, sugiriendo, se deben de planificar de manera realista y sostenible dentro de las posibilidades económicas del sistema. También tenemos lo que son los instrumentos, que son aquellas variables que los policy makers pueden utilizar para tratar de alcanzar los objetivos fijados para una determinada política económica. Estos instrumentos, pues, son esas variables, ¿verdad?, que los responsables de políticas, eso significa policy makers, pueden utilizar para intentar alcanzar los objetivos que han sido fijados para una determinada política económica. En función a ello, actúan como herramientas o esos medios disponibles para implementar y ejecutarse esas políticas, permitiendo a los decisores de las políticas, pues, influir en la economía y dirigirla hacia los resultados deseados que se tengan ya plasmados o previstos. Ejemplos típicos de instrumentos económicos, no sé si nos apoyas, Luis, un ejemplo de típico de instrumento económico para este contexto.
Sí, gracias. También podríamos tener otro ejemplo, ¿verdad? El gasto público, que es un instrumento económico que por excelencia es muy tomado en cuenta por el sector gobierno. Y así también los impuestos, ¿verdad? Que es la manera o el instrumento típico de recaudación que tiene el gobierno, que por su excelencia en este contexto es un ejemplo bastante claro en cuanto a instrumentos económicos. Los instrumentos, pues tenemos lo que son las variables objetivos, que ya hablamos un poco de ellas, variables endógenas que la política económica toma como referencia o como meta. Tenemos los instrumentos, que son esos parámetros que pueden ser controlados, modificados por las variables económicas, que en este caso nos referimos a variables exógenas. Medidas de política económica, que cualquier cambio específico que se lleve a cabo en un determinado instrumento. Y bien, tenemos lo que es una política, que es un conjunto de metas definidas de manera bien determinada y en un conjunto de medidas alcanzables. Cuando hablamos de variables objetivos, pues son esas variables endógenas, como ya se mencioné anteriormente, que son determinadas más que todo dentro de ese sistema económico. Y un ejemplo claro de estas variables objetivos, que son esas variables endógenas que se encuentran dentro del sistema económico, pues tenemos un ejemplo claro, podría ser el desempleo, el crecimiento del PIB o bien la inflación, ¿verdad?, que son el foco principal de una política económica. Cuando hablamos de instrumentos, pues son esos parámetros exógenos. Exógenos, se le dicen exógenos porque son controlables por las autoridades económicas. Un ejemplo claro de ello, pues es los dos que ya se mencionaron anteriormente, el gasto público, el impuesto y la tasa de interés, que ya mencionó Luis. Se utilizan para influir en las variables objetivo. Un ejemplo práctico, si el objetivo es reducir la inflación, que es una variable endógena, el Banco Central pues podría subir la tasa de interés, que es un instrumento exógeno, como parte de una política monetaria restrictiva. Cuando hablamos de política económicas, es el conjunto de medidas coordinadas de instrumentos que siempre busca provocar un cambio específico en las variables objetivo. Por la hora, compañeros, pienso que nos quedamos hasta allí. Solo les voy a compartir el link de asistencia, permítanme. Ya les puse el link de asistencia en el